esa revista, como la revista Vistazo, siendo parte importante, pilar fundamental en este medio de comunicación. ¿Cómo le va, doctora? Alberto, estar con usted. Gracias, gracias. ¿Qué tal si ponemos primero, antes de meternos en el análisis, algunos puntos de información, ¿no? Hay algo de confusión tal vez entre algunas personas que nos escriben y nos dicen: el presidente Nils Olsen clausuró o suspendió la jornada del día de hoy. Y es importante, no hay una diferencia enorme. No puede clausurar hasta que no evacúe justamente esta integración, ¿no? Esta integración de la mesa directiva de la Asamblea Nacional. Es así, doctora, ¿no? Es así. Lo que necesita es volver a citarse, ¿no? Para completar. Pero no ha sido clausurado porque era importante la nominación de los 7 miembros, ¿no? Y faltan dos probablemente vocales, claro, porque no hay acuerdo, ¿no? Perfecto, claro. O sea, se tomarán el tiempo para conversar con las otras bancadas, terminar de configurar. No son 2 vocalías que faltan y por supuesto también escoger secretario y prosecretario de la Asamblea Nacional Legislativa. Lo que sí ha hecho el presidente Nils Olsen es ya convocar, ¿no?, a la primera sesión de pleno el día viernes, este viernes 16 de mayo a las 15 horas, a las 3 de la tarde, para tratar himno nacional del Ecuador y como segundo punto, pues, lo referente a la integración de las 15 comisiones especializadas permanentes. Vale la pena destacarlo y es importantísimo que nuestra audiencia no se confunda, y eso es parte del trabajo nuestro, no poder orientar. ¿Cómo ha vivido pues esta jornada? Yo siempre digo, no, los temas de las elecciones, sean presidenciales o parlamentarias o hasta las seccionales, el tema de una sesión inaugural del Parlamento como lo que ocurría el día de hoy, nosotros los comunicadores los vivimos como lo que nuestros colegas que están pues inmersos en la actividad deportiva es más o menos el equivalente de un mundial de fútbol o de las olimpiadas más o menos, ¿no? Así es. Y bueno, ha sido un día interesante. Lastimosamente, la solemnidad de este acto y que nos hubiera dado la idea de que estamos en nuevos tiempos fue empañada pues por el griterío de la Revolución Ciudadana, de la bancada de la Revolución Ciudadana. Esperemos que los ánimos bajen las aguas y que se pongan a trabajar por el bien del país. O sea, las elecciones se dieron, los resultados, por más tintas que quieran explicar, son incuestionables. Es una diferencia tan monumental que es muy difícil pensar que se pudo haber hecho un fraude en una diferencia tan grande de votos. Entonces, mientras más pronto lo acepten, ¿no?, sería lo mejor por el bien del país. Ahora, a veces yo creo que a nosotros no nos abandona el idealismo, ¿no? Y en ese marco yo esperaba el día de hoy de pronto, ¿no?, en base a aquello, a lo que ya se venía conociendo, a lo que había trascendido de estas conversaciones, de las decisiones de algunas organizaciones políticas, llámese pues los propios independientes, los 9 congresistas de Pachacuti, ese pequeño grupo también de representantes del Partido Social Cristiano. Yo decía, a ver, si ya más o menos las cartas están echadas, y esperemos llegar a una sesión inaugural, ¿no?, llena de solemnidad y de una vez por todas tener votaciones unánimes en el sentido de decir, bueno, este es el sitial que nos corresponde a cada uno y vamos adelante a trabajar en lo que precisamente tenemos que trabajar, que es legislar y fiscalizar. Yo añoraba eso en el fondo, le cuento, doctora. Es muy difícil añorar eso, dada la formación de un partido tan importante como la Revolución Ciudadana, que es un partido caudillista, donde disciplinado, pero donde la gente obedece las órdenes de una persona que lleva ya
algunos años fuera del país y que no tiene otra cosa sino torpedear el buen funcionamiento del país. Y el país necesita otro rumbo, necesita enfrentarse a lo que es el siglo XXI en realidad, y con problemas tan graves necesitamos ponernos de acuerdo sobre muchas cosas. Y es importante que ellos estén conscientes y que abandonen pues su mono objetivo, que yo digo porque es el objetivo único, que es que Rafael Correa regrese. Eso es cada vez más difícil. Es más difícil porque por algo han torpedeado a través del Consejo de Participación Ciudadana, han querido librarse de la fiscal, y todo eso, en lugar de ayudarles, se les ha vuelto un boomerang, ¿no? A mí me sorprendió hoy día que a Jorge Glass se le pueda sumar una cosa tan grave como estar involucrado en un asesinato. Y yo no creo que la fiscalía los va a convocar a dar versiones si no hay algún elemento profundo para esa cosa. Entonces, todo esto les afectará aún más, me parece, a esa bancada que a lo mejor, si quieren sobrevivir, tienen que renovarse. Esa es la realidad. Y si quieren defender los principios y el modelo que quieren, tienen que hacerlo sin torpedear el país. Tienen que hacerlo por las vías democráticas, argumentando, pero no tratando de imponer. Desafortunadamente, como por muchos años fueron un bloque mayoritario, lo único que hicieron es obstruir a quienes estuvieron en el poder. Lo hicieron con el propio Lenín Moreno, que los conocía a fondo, impidieron el gobierno de Lasso y finalmente le han trabado muchas cosas a Daniel Noboa. Pero ahora aspiremos a que hay un cambio porque el país lo necesita y porque no podemos seguir viviendo como perros y gatos, porque eso solo da pábulo a que crezcan los grupos criminales organizados que hoy casi nos tienen de rodillas. Sí, exactamente, eso es lo más peligroso, ¿no? Estos grupos vinculados a la criminalidad que quieren poner de rodillas al Estado y a la sociedad. Lamentablemente, mucha parte de esa clase dirigente ha colaborado con esto, ¿no? Por esa desestabilización, por ese torpedeo, hemos visto cómo se ha caído, ¿no?, en prácticas antidemocráticas. Usted bien ha mencionado, doctora, ¿no?, el caso de los últimos mandatarios. Puede ser que cualquiera de nosotros no haya votado por uno de ellos. No va por ahí el análisis va por el hecho de que prácticamente, ¿no?, se ha caído pues en ese campo de tirar abajo gobierno, ¿no?, como pasó con lo de Guillermo Lasso. Ahora, el presidente Noboa y su agrupación política tienen un enorme reto. ¿Cómo analiza aquello? Precisamente el hecho de que desde las dos orillas, ¿no?, hay enormes responsabilidades de aquí para adelante, ¿no?, en este periodo legislativo que estamos arrancando el día de hoy. El presidente, claro, tiene una mayoría que si la utiliza bien puede viabilizar justamente pues esas transformaciones que requerimos. Dios quiera que desde la otra orilla también no haya esa iluminación que necesitan los congresistas de la Revolución Ciudadana también para sumarse en las cosas buenas. Yo pregunto, ¿no?, si es que se van a aprobar leyes para poder luchar contra la criminalidad, generar bienestar para la gente más pobre, crear oportunidades para las jóvenes. Yo me pregunto, ¿y no son los postulados que ellos supuestamente abanderan? Deberíamos de unirnos, ¿no? Supuestamente así es, deberían sumarse, sino que siempre están con unas gafas que les oscurece la visión, que creen a pie juntillas en cumplir los deseos de su líder. Y el partido necesita renovarse, necesita cambiar, porque así los caudillos siempre terminan mal. Pero esto también es una advertencia
para el joven mandatario que hoy lo tiene todo. Que tenga en cuenta que hay que gobernar, pero sin ser un autócrata, porque los autócratas no conducen a nada. Hoy leía una frase muy bonita en una biografía de Pepe Mujica que decía: a la oposición hay que tratarle como el pan. Hay que necesitarle como el pan y tratarle con algodones. Y cuando yo digo, no es solo la oposición política, sino la oposición de criterios. Es bueno porque a los mandatarios tienden a encerrarles en una burbuja. Y entonces cuando solo les están diciendo lo geniales que son con la realidad, y esa pérdida de contacto con la realidad les hace equivocarse. Inclusive existe una enfermedad psicológica que han analizado que se llama groupthink, donde analizaron qué llevaron a ciertas guerras y lo que llevaron a ciertas guerras y a ciertos fracasos, por ejemplo, como la fallida invasión a Bahía de Cochinos, donde el presidente Kennedy es el haber estado encerrado en un círculo donde nadie se atreve a llevarle la contraria al presidente porque teme, o al mandatario porque teme quedarse fuera del grupo. Sí. Y ser ostras. Y eso hace que la gente solo crea lo que le dicen, digo, los mandatarios, y metan la pata. Claro. Y entonces esa debe ser una advertencia para nuestro joven mandatario, que se rodee de gente que piense contrario a él, porque siempre es bueno ver fuera del cuadrado que uno está. Eso evita errores y eso le pone en contacto con la realidad. Claro, hay que estar siempre aterrizado, si no le va a pasar como al generalísimo Francisco Franco Bahamonde, ¿no? Antes de septiembre de 1975, había pues una broma que hacían allá en España. Decían que le tenían tanto temor, ¿no? Que el momento en que se murió, nadie sabía cómo irle a avisar. Es una broma macabra que hacían precisamente allá en España. Oiga, usted me recordaba a José Mujica, y justamente el ex presidente uruguayo nos dejó también otra frase: la juventud tiene la fuerza y la energía para transformar el mundo. Úsenla con sabiduría y responsabilidad, decía el gran Pepe Mujica. Y precisamente alguien que está lleno de juventud y es parte de nuestro equipo, y me dijo, yo no puedo perderme la entrevista con la doctora Patricia Estupiñán, es justamente Sebastián Díaz, que quiere continuar con la entrevista. Doctora. Muchas gracias. Sebastián. ¿Cómo está? Buenas tardes. Quisiera preguntarle sobre el proceso que se van a llevar a cabo dentro de este nuevo periodo ya de 4 años. El presidente Daniel Noboa cuenta con una gran aprobación, ganó una segunda vuelta de manera extraordinaria y tiene mayoría en legislativo. ¿Usted cree que es conveniente, con la coyuntura actual, irnos por una constituyente, o usted difiere con esa tesis y prefiere ir por una reforma parcial? A lo mejor hay que ir por una reforma parcial para evitarnos de que se replique en una constituyente las mismas fuerzas y que con el desgaste del tiempo hasta que se instale la constituyente tengamos un desgaste del presidente y no se lleve a feliz término. Basta ver lo que aconteció en Chile. Claro. 3 intentos y no pudieron, porque en el primero el que estuvo ciego y fue más allá de fue el presidente Boric. Y después Katz, que había ganado tantos asambleístas para la constituyente, le llevó al otro extremo y finalmente no pudieron aprobarla. Entonces mejor hacer las reformas. Hay buenos derechos en la actual constitución, pero hay instituciones que son ¿qué diremos? Pues una deformación, como es el Consejo de Participación Ciudadana, que no importa la forma que encontremos, si los elegimos, si los nominamos, lo que sea, es una institución
inoficiosa, perversa y que causa tanto daño, y como estamos viendo en el reciente caso de los ligados, que lo único que quieren es ver cómo controlan los poderes de control, y eso no puede ser. Sí. También necesitamos algunas reformas al Código Penal, necesitamos algunas reformas para no tener tantos asambleístas y para elevar la calidad de los mismos, y alguna reforma para tener partidos estructurados, porque de alguna manera lo que le pasa a nuestro país y que tenemos tantas fuerzas es porque como liquidamos a los partidos políticos, tenemos movimientos que se crean con solo el objetivo de ser partidos de alquiler, y entonces tenemos como resultado unas asambleístas que no saben ni leer ni escribir y que dan vergüenza, cuando la legislatura debería ser manejada, alguien decía, como un cirujano, para que las leyes sean aceptadas por todos y que nosotros no tengamos la necesidad de que se publica la ley y a la semana siguiente queremos reformarla. Sí. Pero creo que eso se puede hacer vía enmiendas, ¿no? Claro. Ahora, es clara la falta de institucionalidad que existe en el país, tanto en el tema justicia, tanto en el tema burocrático, pero hay gente que comparte la tesis que es necesario hacer reformas para reducir el tema burocrático o establecer leyes para su eficiencia, o es un tema más de cultura, de educación, de los valores que nos enseñan desde pequeños. ¿Cuál puede ser la vía para este cambio del Ecuador? Bueno, siempre hay el debate, ¿qué es primero, la cultura o la institución? Claro. ¿Cuál es primero? El problema es que también tenemos una cultura política deplorable los ecuatorianos, una cultura miope, y ese ha sido un gran impedimento para que podamos mejorar como país. Y eso, la cultura política proviene desde el mismo hogar. Si el padre da un soborno a un vigilante para no pagar la multa, es obvio que el niño va a seguir con esa cultura. Y si el niño copia y el padre va y le habla a la profesora en lugar de hablarle al niño, desde esas pequeñas cosas es que vamos engendrando esta cultura política del amiguismo, de la corrupción, de todo para mí y nada para el resto. Y eso hay que cambiar, porque somos una sociedad, y somos una sociedad cada vez más grande, en la que necesitamos reconocernos como ecuatorianos y todos contribuir para un mejor país. Así es, como usted menciona, la cultura es un tema esencial y muy importante, porque de ahí partimos el cambio que necesitamos. Ahora tenemos un nuevo cambio generacional, tanto desde la presidencia y el legislativo. Hubo nueva gente con nuevas juventudes, incluso hay gente de 19, 20, 21 años ya como asambleístas. ¿Usted cree que es pertinente que gente que no tiene tanta experiencia o tampoco la preparación académica debe ejercer una función tan importante como ser asambleísta? Yo creo que sí hay que elevar el requisito, no solo con la edad, sino con la formación académica, para que tengamos asambleístas de mejor calidad. Es importante escuchar a los jóvenes, porque de todos modos son la mayoría del país y se comunican de formas distintas a las generaciones anteriores. Sin embargo, sí es necesario coordinar tanto jóvenes como personas maduras, con experiencia, porque la juventud es avasalladora, pero la experiencia no crece en árboles, la experiencia son años, y existe por alguna razón ese sentido común, esa sabiduría que da
esa madurez que del paso de los años hace que se cometan tal vez menos errores. Entonces, creo que sería importante una combinación de jóvenes y personas con experiencia para poder hacer buenas leyes, leyes que tengan el consenso de todos, porque las leyes también se respetan porque son mal hechas, porque son impuestas y porque no se generaron a través de consensos. Y esa es la base para que una ley funcione, que sea producto de un consenso, de un estudio. Sí, así es. En esencia es eso, ¿no? Sí, como usted menciona, es muy importante todos esos cambios que deben ocurrir dentro de este nuevo periodo y todo lo que nos espera con los nuevos asambleístas y el nuevo presidente de la Asamblea. Ahora, querido Alberto. Claro, doctora, agradecerle muchísimo por la deferencia que siempre tiene con nosotros, con este medio de comunicación. Muchísimas gracias por invitarme. Tan grato conversar con usted porque siempre nos deja esas líneas de orientación. Valoramos muchísimo, ¿no? Justamente esta gran oportunidad que nos brinda. ¿Ah? Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso. Son las 6 de la tarde con 27 minutos. Wendy Quinde, ¿cómo vamos? Gran demanda vehicular por los principales